¿Sientes que en tus juegos te dan tirones porque estás utilizando muchos dedos en tus juegos? Pues bueno, déjame decirte que te traigo probablemente lo que podría ser la solución definitiva para todo esto, ¿vale? Esto solo aplica en dispositivos Xiaomi, no sé si en otras cuestiones, por ejemplo otras marcas como por ejemplo Samsung o demás tengan una opción parecida a todo esto, pero bueno, lo que se trata de todo esto es de que por ejemplo cuando nosotros estamos jugando lo que es, no sé, algunas personas comentan que Free Fire, otros que Fortnite, otros que Call of Duty, etcétera, son juegos que probablemente tienen que poner mucho lo que son los dedos, ¿no? Por ejemplo, dos dedos en la parte de abajo para movernos o mover la cámara, los dos en la parte de arriba para disparar y apuntar, etcétera, ¿no? El chiste es de que utilizan muchos dedos de las manos. Para esto hay una funcionalidad que tienen los dispositivos Xiaomi, que es la captura parcial con 3 dedos. O sea que si nosotros ponemos 3 dedos en la pantalla, es muy probable de que se inicie lo que es el asistente. Bueno, creo que es así. Ahí está, ya entró, mira. Si nosotros ponemos los 3 dedos en pantalla, es probablemente que se inicie esta sección o este programa, por así decirlo, el cual es una herramienta que nos ayuda a tomar capturas de pantalla, ¿no? Por ejemplo, para las personas que quieren tomar una captura de pantalla solamente de esta parte de aquí, pues aquí lo seleccionamos, le damos en guardar, editar, compartir o en empezar de cero, etcétera, ¿no? Pero bueno, si tú estás jugando, es muy probablemente de que esta pues herramienta sea el causante de que tus juegos estén trabando o te estén dando tirones. ¿Cómo desactivamos todo esto? Pues bueno, déjame decirte que probablemente sea un poquito diferente si tu dispositivo tiene Xiaomi, ¿cómo se llama? MIUI, o si tiene HyperOS 2.0 o 1.0, ¿vale? Lo más conveniente en todo esto es que lo podemos encontrar en la aplicación de configuraciones. Aquí, como lo ven, estamos en configuraciones. Vamos a ir casi hasta abajo a la opción donde viene ajustes adicionales. Le damos aquí y vamos a buscar aquí alguna opción donde venga acceso directo por gesto, ¿vale? Y estamos aquí. Y aquí vienen las opciones que debemos de desactivar, que es captura de pantalla parcial, que es esta que tenemos aquí, que es que mientras nosotros pongamos 3 dedos en la pantalla se vaya a tomar lo que es una captura de pantalla parcial, como esta que tenemos aquí, etcétera. Ahí está, cerramos esto. Así que lo debemos de desactivar. Bueno, ahí está, lo desactivamos, ¿vale? Ahí está. De esta manera se habrá solucionado parcialmente lo que es este problema, porque tenemos que ir otra vez atrás y darle en realizar captura de pantalla con 3 dedos, que es esta que tenemos aquí. Esta lo que nos permite es tomar una captura de pantalla, pero no solamente dejando presionando los dedos, sino que bajando así se toma una captura de pantalla, como lo ves aquí, ¿vale? Desactivamos y ya. Así sería todo esto. De esta manera muy probablemente se te haya solucionado lo que es de que cuando estés jugando con muchos dedos en tu pantalla, pues se te trabe lo que es pues tal cual tu videojuego, el Free Fire, el Fortnite, el Call of Duty, etcétera, ¿vale? Y ya. Si aún esto no soluciona tu problema de que te esté dando lagazos o cuestiones así, es muy probable que también sea por cuestiones de lo que es el Game Turbo. Para esto lo que podremos hacer es irnos a la aplicación de seguridad y como lo ven aquí lo tenemos, Game Turbo. Le damos aquí y aquí pues buscar alguna configuración para que tu juego te vaya lo más óptimo posible. Pues aquí también cabe mencionar que mientras más, por así decirlo, modifiques este perfil de que por ejemplo utilice más batería, utilice más rendimiento, pues la batería se te va a acabar muchísimo más rápido y probablemente tu teléfono se caliente muchísimo más, pero pues esto te garantizaría un poquito de que por culpa del procesador no sea, ¿vale? Porque le va a estar exigiendo todo el poder que pueda y ya. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.